Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 1. El peso de la hora. La historia de Tsubaki Todoroki. 5 años. El aire en la casa siempre era frío. No solo el frío del aire acondicionado que Endeavor prefería, sino un frío más profundo y silencioso que parecía pegarse a los rincones de las habitaciones y a la garganta de Tsubaki. Tsubaki tenía 5 años, y su don se había manifestado plenamente un año antes. Era hielo puro y hermoso, como brillantes cristales de nieve, un eco perfecto del poder de su madre, solo que más fuerte. Endeavor lo había puesto a prueba una vez, en el momento en que el cabello blanco cristalino y los penetrantes ojos azules confirmaron el linaje de su don. Eres débil. Eres un fracaso. Las palabras no fueron gritadas, sino pronunciadas con un gruñido bajo y resonante, mucho más aterrador que un grito. Fueron la primera y fundamental verdad de la joven vida de Tsubaki. La sala de entrenamiento, un enorme espacio de hormigón en el ala oeste, era donde el calor de la casa siempre se desvanecía por completo. Tsubaki permanecía de pie, pegado a la ventana de cristal, cuya superficie se empañaba ligeramente con su aliento. Un estruendo resonó a través del grueso cristal, sacudiendo su pequeño cuerpo. Dentro, su hermano gemelo, Shoto, estaba envuelto en un torbellino de llamas y hielo. A sus 5 años, Shoto era más pequeño que Tsubaki, pero su poder ya se sentía inmenso. Endeavor era un imponente monumento de fuego, su voz un torrente interminable de órdenes. Más duro, Shoto. El lado derecho no basta. No fallarás, llevas mi legado. Tsubaki vio a su hermano tambalearse. El fuego titiló débilmente antes de que el hielo avanzara, cubriendo el brazo izquierdo de Shoto con una funda de aspecto doloroso. Tsubaki sentía una opresión en el pecho. Shoto parecía sufrir dolor. Siempre con la cara roja, siempre sudando, siempre aterrorizado. Tsubaki se aferró al frío alféizar de la ventana. Las yemas de sus dedos hormigueaban con un poder latente. Quería entrar. Quería mostrarle a Endeavor su hielo. Podía crear hielo tan duro, tan rápido, que detendría esas llamas. Podría demostrar que no era débil. Empujó la manija de la puerta para abrirla y entró en el aire húmedo y cargado de la sala de entrenamiento. Padre, dijo Tsubaki con voz débil pero decidida. Puedo hacer mi hielo más fuerte. Puedo. Endeavor no se giró. Ni siquiera se movió. Fue como si un mueble le hubiera hablado. Fuera, dijo Endeavor, sin apartar la vista de Shoto, quien se estremeció violentamente al oír la voz profunda. Si no puedes ayudarme con mi obra maestra, no eres necesario. Deja de interrumpir. Innecesario. La palabra se posó en la piel de Tsubaki como escarcha. Se quedó un momento, esperando, con la esperanza de que el hombre que era su padre lo mirara, reconociera su presencia y lo pusiera a prueba de nuevo. Cuando Endeavor se acercó a Shoto, envolviendo con su sombra al gemelo menor, Tsubaki supo que el momento había terminado. Retrocedió, cerrando la pesada puerta con suavidad. Entonces se dio cuenta de que el maltrato que Shoto sufrió fue terrible, pero al menos fue atención. Tsubaki no recibió nada. Ser ignorado era ser menos que humano. Más tarde ese día, Tsubaki fue a buscar a su madre, Rei. Estaba sentada en su habitación, mirando por la ventana el jardín sin nieve. Su cabello blanco estaba inmaculado y parecía cansada, con la mirada nublada por una tristeza que Tsubaki no podía identificar. Se acercó a ella, levantando la mano derecha, donde reposaba un cisne de hielo en miniatura, perfectamente esculpido. Había trabajado arduamente en los detalles. Mamá, susurró. Mira. Lo hice. Es para ti. Rein miró hacia abajo y Tsubaki vio ese pequeño y agonizante destello de miedo en sus ojos. El fantasma del hielo que le había causado tanto dolor. Oh, Tsubaki, dijo con voz suave y tensa. No tocó al cisne. No lo tocó a él. Es muy hermoso. Tienes un don especial para el hielo. Entonces, su expresión se transformó en una profunda preocupación. ¿Has visto a Shoto? ¿Está bien? ¿Enji le hizo usar el fuego otra vez? Asegúrate de decirme si se excede con su don, Tsubaki. No debe forzarse demasiado. Después de todo, aún es joven. Ella tomó sus manos con suavidad, no para elogiar su regalo, sino para revisar la herida de su gemelo. Los labios de Tsubaki temblaron. El cisne de hielo se le escapó de las manos y se hizo añicos en silencio sobre la alfombra. No le había preguntado si estaba bien con el uso de su don. No le había preguntado si se estaba forzando.
En su trauma, su madre solo lo veía como un explorador secundario, una fuente de información sobre el hijo que estaba siendo destruido por su destino. Tsubaki apartó las manos. Está bien, mamá. Perfectamente bien. Salió de su habitación sintiéndose más frío que cualquiera de sus creaciones de hielo. El amor de su madre era un recurso reservado exclusivamente para quien sufría. Su hielo puro y poderoso era solo un doloroso recordatorio de su propio pasado, no un motivo de orgullo. Tsubaki encontró a su hermana mayor, Fuyumi, en la cocina, intentando preparar la cena con furia, mientras escuchaba atentamente los gritos que a veces se escapaban de la sala de entrenamiento. Fuyumi era la única que realmente le hacía espacio. Oh, Tsubaki, ahí estás, dijo Fuyumi con voz cálida pero apresurada. Se arrodilló y lo abrazó fuerte y rápidamente. ¿Tienes hambre? Preparé tu plato favorito, soba. No tengo hambre, murmuró Tsubaki, apartándose. Quería preguntarle. ¿Por qué a todos solo les importa el fuego de Shoto? En cambio, preguntó. ¿Por qué papá siempre lo vigila? Fuyumi suspiró, con una sonrisa forzada. Porque padre está, centrado en el legado. Shoto tiene un don único, Tsubaki. Tú y yo tenemos nuestras propias cosas. Es mejor así, ¿vale? Así padre no te hará daño como le hace a Shoto. No me hará daño porque cree que no valgo la pena. Las palabras no dichas resonaron en la pequeña cabeza de Tsubaki. Entonces, Natsuo entró, desplomándose contra el mostrador con la angustia adolescente grabada en su rostro. ¿En serio, Fuyumi, estamos comiendo soba otra vez? Gruñó Natsuo, sin siquiera mirar a sus hermanos gemelos. Natsuo estaba concentrado en escapar de este hogar y su sombra. Apenas registraba la existencia de Tsubaki, viéndolo como un detalle más en la opresiva casa de su padre. Fuyumi parecía exhausta. Cómelo, Natsu. Al menos estamos todos juntos. Tsubaki miró a su hermana, su única fuente de calor, pero aún incapaz de darle la respuesta que necesitaba desesperadamente. Eres fuerte. Importas. Ella solo quería que estuviera a salvo, lo que, para Tsubaki, significaba ser pequeño. Tsubaki yacía en la cama esa noche, con el frío irradiando de su pequeño cuerpo. Repasó los encuentros del día. El rechazo de Endeavor, el miedo distante de Rei, la agonía de Shoto, el apaciguamiento de Fuyumi, la indiferencia de Natsuo. Todos, a su manera, habían confirmado la misma verdad. Tsubaki Todoroki era inferior. Pensó en las frías y despectivas palabras de Endeavor que nunca lo abandonarían. Tsubaki, eres débil. El hecho es que Shoto está destinado a la grandeza. Superará a All Might, él es mi legado, eres un fracaso, así que apártate del camino. Las palabras no eran un consejo. Eran un hierro candente. Tsubaki se incorporó en la cama, con los puños apretados hasta la médula. Una oleada de energía feroz y resentida lo recorrió, y el aire a su alrededor se desvaneció al instante. Una fina capa de escarcha cubrió al instante la cabecera de madera. Miró la madera congelada, luego bajó la mirada hacia sus manos, manos que podían congelar el fuego, destrozar el concreto y detener al don más fuerte. Débil. Su mente de 5 años hizo una promesa silenciosa y ardiente que definiría el resto de su vida. No solo sería mejor que Shoto. No solo lo vería su familia. Alcanzaría una cima de poder tan innegable que el mundo entero no tendría más remedio que rendirse. Entrenaría en secreto, llevaría su cuerpo al límite y perfeccionaría su don hasta que su hielo se convirtiera en una fuerza de la naturaleza. Sería impecable. Sería imparable. Seré el héroe número 1. Seré tan fuerte, que papá se verá obligado a mirarme, y esa mirada será de arrepentimiento. Haré que todos vean a quién echaron. El frío en su habitación se intensificó hasta que el aire era doloroso de respirar, pero Tsubaki no tembló. El odio que ardía en su pecho era suficiente para mantenerlo caliente. Ya no era el fantasma. Era la bomba de relojería. Capítulo 2. 9 años de hielo. Escuela secundaria privada, aula 3, A. Tsubaki está sentado al fondo, el ruido del aula era un zumbido bajo e irritante. El parloteo de niños planeando su futuro, felizmente inconscientes del verdadero costo del poder. Tsubaki estaba encorvado, mirando no el libro de texto sobre su escritorio, sino el reflejo de la ventana en el cristal oscuro. Habían pasado 9 años desde que hizo esa promesa en el frío dormitorio. 9 años de trabajo incansable y agotador. Hace 9 años, se midió mi valor y se halló insuficiente. Error de Endeavor. El entrenamiento había sido implacable. Cada noche, cada fin de semana, Tsubaki exigía su cuerpo al máximo. Su régimen era brutal, calculado para superar cualquier límite fisiológico.
Había perfeccionado su resistencia al frío extremo, una tolerancia necesaria para un don que exigía un intenso sufrimiento interno. Pero el costo físico fue menor comparado con la deuda emocional. Madre se fue. El recuerdo del agua hirviendo, el vapor, los gritos. Era una imagen borrosa, caótica y definitoria. Tras el ataque, la casa no se había vuelto más silenciosa. Se había convertido en un campo de batalla activo. Endeavor había intensificado el entrenamiento de Shoto hasta niveles frenéticos. La ira de Natsuo se convirtió en una tormenta abierta y rugiente. Fuyumi era un pacificador tembloroso. ¿Y Tsubaki? Había desaparecido por completo. Su éxito al mantener la distancia fue su mayor fracaso como hijo y hermano. La cicatriz en el rostro de Shoto era el símbolo perfecto y terrible de la destrucción de la familia, pero también solidificaba el estatus de Shoto como el que sufría, el que era visto por el mundo y por la familia como la víctima. Lo tuviste fácil, lo había acusado Shoto una vez, años atrás. Tsubaki aún podía sentir la rabia fría y cegadora que le siguió. Fácil. Cuando lo único que había deseado era un objetivo, un golpe, una señal de que merecía el cruel esfuerzo de su padre. La única salida de la sombra era hacia arriba, hacia la cima. Número 1. Quedaban 10 meses. Tsubaki exhaló lenta y silenciosamente. El aire se cristalizó al instante en la superficie de su escritorio, formando delicados y complejos patrones fractales antes de sublimarse rápidamente en vapor. Se secó la humedad con rapidez, mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Ya era lo suficientemente fuerte. Podía sentir el poder latente en sus manos, listo para ser desatado. No confiaría en el nombre inmundo de su padre para una recomendación. Aceptaría la va por las malas. Se lo había ganado. Ring. 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 La campana anunció el fin de la jornada escolar, interrumpiendo su reflexión. Tsubaki se puso de pie, con los hombros doloridos por la pesada mochila de cuero que contenía sus libros escolares y su equipo de entrenamiento, que pesaba muchísimo. Tsubaki se dirigió a las puertas de la escuela, abriéndose paso a propósito por la zona más tranquila y antigua del recinto. Su aislamiento deliberado se rompió al oír una voz que siempre sonaba ligeramente sorprendida de verlo. Tsubaki. Se detuvo, pero no se dio la vuelta, esperando que la inevitable y tensa conversación terminara. Shoto Todoroki estaba a pocos metros detrás de él. Su postura era rígida y cautelosa, como la de Tsubaki, aunque el rostro de Shoto reflejaba la tiranía de su padre. ¿Vas directo a casa? Preguntó Shoto con tono neutral, intentando mantener la conversación educada y distendida que mantenían en público. Tsubaki finalmente se giró, su mirada recorrió la cicatriz de Shoto sin detenerse. ¿A dónde voy es irrelevante para ti, Shoto? Pero no. Tengo mi propio entrenamiento que gestionar. Shoto apretó los labios. Sabía que Tsubaki entrenaba constantemente, pero aún no entendía por qué. Shoto llevaba años intentando desesperadamente escapar del entrenamiento de Endeavor. Tsubaki lo perseguía en las sombras. No tienes que esforzarte tanto, dijo Shoto en voz baja, con una genuina preocupación que se filtraba en su voz contenida. A papá no le importa lo que hagas. Estás libre de su maldición, Tsubaki. Ese es un lujo que nunca podré tener. Tsubaki sintió el familiar y ardiente resentimiento brillar en sus ojos fríos. Luchó contra el impulso de bajar la temperatura. ¿Libre? Se burló Tsubaki, dejando que una pizca de genuina y oscura emoción se filtrara en su voz. ¿Aún no lo entiendes? Te dieron la imagen completa. El don perfecto para borrar tu debilidad, la atención, el destino. Y rechazas la mitad que te hace grande. Shoto frunció el ceño, pues el tema de su padre siempre le irritaba. Lo rechazo. Uso mi hielo para ganar, y solo mi hielo. Me convertiré en el número 1 sin siquiera despertar sus repugnantes llamas. Eres un necio si crees que vale la pena destruirte por buscar su atención. ¿Tonto? La voz de Tsubaki era peligrosamente baja, su máscara se endurecía como el hierro. Te dijeron que tenías un destino. Te dieron el camino de la grandeza, y ahí estás, deliberadamente lisiado, desperdiciando tu poder. Me dijeron que era un fracaso, que mi don era débil, que nunca tendría el poder puro necesario para llegar a la cima. Se acercó, su cabello blanco puro parecía brillar contra el crepúsculo. Te reprimes cuando te fue dado todo. A mí no me fue dado nada, y aún así le demostraré que tiene razón sobre que uno de nosotros alcanzó la grandeza, solo que el gemelo equivocado. Seré yo quien desafíe las probabilidades. Entrecerró los ojos. Tú rechazas su destino. Yo rechazo su veredicto. Yo seré quien esté en la cima.
Haré que todos vean a quién despidieron, y seré el número 1 con el poder que, según ellos, era insuficiente. Tsubaki dio un paso atrás. Shoto, quédate en tu carril. El mío lleva al número 1, y no es lo suficientemente ancho para 2. Tsubaki no esperó una respuesta. Giró sobre sus talones y se alejó, su destino era el único lugar donde se sentía verdaderamente aliviado. Bosque del Pico Secoto. El bosque en sí era un lugar de recuperación silenciosa y trágica. Una mezcla de vibrantes árboles jóvenes de rebrote y los restos muertos y esqueléticos de árboles antiguos, con sus troncos ennegrecidos y retorcidos por un incendio catastrófico de alta intensidad ocurrido años atrás. Era un lugar definido tanto por el intenso calor como por la desesperada lucha por sobrevivir. Tsubaki se quitó la chaqueta y luego la camisa blanca que llevaba debajo, revelando un físico sorprendentemente delgado pero denso, fruto de años de entrenamiento intensivo con Don. La piel de su espalda y hombros estaba ligeramente moteada, mostrando las cicatrices cicatrizadas de la congelación constante causada por el uso excesivo de su poder. Sacó de su mochila un pequeño contenedor metálico especializado que zumbaba levemente con el frío comprimido. Era su crioregulador, un dispositivo de entrenamiento que liberaba una ráfaga de temperatura ultra baja, obligando a su cuerpo a adaptarse al frío extremo antes de desatar su propio don. Tsubaki abrió el contenedor. La temperatura se desplomó al instante y los cristales de hielo explotaron, envolviéndolo momentáneamente en una nube de nieve y vapor. Entró en el espacio que se enfriaba rápidamente. Sus manos desnudas ya generaban una capa de escarcha blanca, pura y cegadora. Se concentró en un árbol cercano. No estaba practicando la creación de estructuras de hielo. Estaba practicando el colapso preciso. Endeavor dice que me falta el fuego necesario para estar a la altura. Tsubaki extendió los dedos. No usó una ráfaga, sino un pulso silencioso y concentrado de su don. Un rayo fino y concentrado de frío absoluto impactó un punto en el tronco del árbol. Fue un ataque molecular, que obligó a la temperatura de la madera a descender tan violenta e instantáneamente que su estructura interna se volvió infinitamente frágil. Crack. Una pequeña sección perfectamente redonda del tronco, no más grande que una taza de té, se hizo añicos hacia adentro, convirtiéndose en polvo fino. El sonido fue apenas audible, pero devastador. Tsubaki practicó esto durante casi una hora, aumentando el alcance y el tamaño del área derrumbada. Observó, sin darse cuenta, que uno de los árboles cerca de su lugar de práctica estaba completamente muerto y ennegrecido. Disparó un pulso de hielo en su base, comprobando cómo reaccionaba la madera quebradiza y carbonizada al frío repentino. Explotó al instante, convirtiéndose en polvo. Para cuando terminó, todo el rincón del bosque del Pico Secoto estaba cubierto por una silenciosa y frágil capa de hielo blanco. Su cuerpo temblaba ligeramente, su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y entrecortadas. Su don, aunque destructivo, exigía un pago con un intenso sufrimiento interno. Se vistió, sin cambiar de expresión. El precio era irrelevante. El objetivo lo era todo. 10 meses. Entonces, el mundo finalmente vería lo que la familia Todoroki había desechado. Nota del autor. Hice el salto en el tiempo porque aprenderás más a medida que avanza la historia, por lo que estamos en la línea de tiempo del canon de 10 meses antes del examen de ingreso. Este no es un personaje instantáneamente OP, así que no esperes que arrase con todos los que ve, es fuerte pero no OP. Capítulo 3. Examen de ingreso a la UA. Las puertas de UA. Tsubaki se encontraba ante las imponentes puertas de la preparatoria UA, con el cuerpo en forma y la concentración absoluta. Vestía el uniforme de su escuela privada y se adentraba en una nueva etapa de su vida. Hoy, confiaba únicamente en la férrea disciplina forjada durante años de sufrimiento solitario. Se ganaría su lugar aquí. No necesitaba limosnas. No necesitaba el nombre de nadie para triunfar. Mientras se dirigía a la entrada, su atención se fijó en un pequeño drama que se desarrollaba justo delante. Un chico escuálido de pelo verde rebelde estaba a punto de tropezar, agitando los brazos. Antes de que Tsubaki pudiera siquiera registrar el patético espectáculo, una chica de mejillas alegres y sonrosadas le tocó el hombro. El chico de pelo verde flotó un momento, se enderezó, y la chica lo soltó con una sonrisa amistosa. El rostro del chico se sonrojó al instante. Aficionado, juzgó Tsubaki, despidiendo a la pareja. Pasó junto a ellos sin mirarlos, atravesó las puertas de la escuela de héroes más grande de Japón y entró en el enorme auditorio. Tsubaki encontró un asiento en la esquina del fondo, lejos de los nerviosos grupos de aspirantes.
Observó el enorme escenario mientras el excéntrico y rubio héroe Present Mic aparecía, con su voz resonando por toda la sala. Bienvenidos al examen práctico de la UA. Sí. Tsubaki se ajustó el cuello, manteniendo su mirada de aburrimiento mientras Mick explicaba las reglas de puntuación. Los 3 tipos de villanos robóticos. 1 punto. 2 puntos. 3 puntos. Ahora todos se dividirán en centros de batalla separados y lucharán contra estos robots y competirán entre sí para obtener puntos. Mientras Mick continuaba, un chico de aspecto estricto, con gafas y una postura casi alarmantemente rígida, Tem Yaira, se puso de pie, cortando el aire con su mano. Señor. Tengo una pregunta. La voz de Ida atravesó el ruido. En el folleto, claramente hay 4 tipos de villanos. Estamos aquí para demostrar que somos héroes, no para que nos engañen. Además, usted, el del pelo verde salvaje, Ida señaló con un dedo rígido al mismo chico torpe que Tsubaki había visto afuera, quien al instante se encogió. Deje de murmurar sin parar. Me distrae. El chico de cabello verde, Izuku Midoriya, se agachó, su vergüenza era algo tangible. Tsubaki simplemente registró la interrupción. Present Mic explicó rápidamente el 0 puntos, el obstáculo masivo que no valía ningún punto, y la sala volvió a sumirse en un caos organizado. Tsubaki pronto se encontró en un autobús, rumbo a su campo de pruebas designado. El centro de batalla se sentó solo, repasando escenarios en su cabeza, concentrándose solo en los robots y el tiempo. No seguiré la recomendación de mi padre. No aceptaré su ayuda. Forjaré mi propio camino hacia la cima usando el poder que él llamó débil. Él sería el número 1. Los profesores de la UA están mirando las transmisiones de las distintas áreas de reunión antes de que comience el examen. All Might está mirando ansiosamente la transmisión del centro de batalla B, enfocado en Izuku Midoriya. Cementos. El centro de batalla D se ve interesante. Tenemos a Tsubaki Todoroki en ese sector. Es raro ver a alguien como él presentando el examen general. Midnight. Ese es el otro hijo de Endeavor. Su hermano hizo el examen de recomendación. Entonces, ¿por qué Tsubaki eligió el examen práctico? Una decisión extraña dado su evidente acceso a la carrera recomendada. Aizawa. Suspirando, probablemente sea algo sobre querer salir de la sombra de su padre, hemos visto casos como ese antes. Director Nezu. En efecto. El rápido de Tsubaki Todoroki se llama Cero Absoluto. Elegir el examen práctico es una clara muestra de independencia, o quizás de rebeldía. Querrá obtener una puntuación lo suficientemente alta como para que el logro sea completamente suyo. All Might. Sus ojos pegados a una pantalla en blanco, un héroe no se define por su apellido o su poder, es el corazón y la voluntad lo que hace a un héroe. Campo de batalla de cuando el autobús dejó al grupo en la enorme puerta del centro de batalla de, Tsubaki no esperó instrucciones. Se agachó, con los músculos tensos, sintiendo el familiar y excitante escozor del frío que comenzaba a acumularse en sus manos. Cuando Present Mic gritó ya. Tsubaki reaccionó al instante, dejando atrás a la manada con un destello blanco. Se deslizó por el pavimento sobre una repentina y delgada capa de hielo, lo que le dio una ventaja inmediata en velocidad. Un par de robots de 1 punto salieron de un edificio. Tsubaki los miró fijamente, extendió la mano y apuntó a las articulaciones. Unas silenciosas ráfagas de frío absoluto emanaron de él. La temperatura bajó instantáneamente. Las articulaciones de las rodillas y los hombros del primer robot se volvieron quebradizas al instante, y su estructura metálica se desplomó hacia adentro como cristales rotos. Cayó en un montón. Tsubaki los rebasó antes de que tocaran el pavimento. El camino de Tsubaki era de precisión quirúrgica. No perdía tiempo en ataques generalizados y ostentosos. Su don, Cero Absoluto, le permitía atacar la integridad estructural del metal. Se topó con un grupo de 3 robots, un triple flanqueado por 2 dobles, en un callejón estrecho. El triple disparó inmediatamente una ráfaga de cables metálicos. Tsubaki no bloqueó. Cambió su peso, esquivando la ráfaga inicial, y simultáneamente lanzó un rápido y superficial pulso de hielo bajo sus pies, creando una cresta que atrapó la pata delantera del doble más cercano. El robot tropezó, interrumpiendo la línea de tiro del triple. Al reiniciarse el 3 puntos, Tsubaki contrarrestó el retraso lanzando 2 rayos de hielo silenciosos y concentrados. Uno dirigido a la óptica de control del 2 puntos restante, cegándolo, y el otro al pistón hidráulico central en el pecho del 3 puntos. El pistón objetivo se rompió instantáneamente bajo la tensión térmica, paralizando la parte superior del cuerpo del enorme robot.
Pasó como un rayo por encima de los robots inmovilizados, rematándolos con pequeñas explosiones subsiguientes en sus núcleos de energía. Era fluido, preciso y rápido, sin dedicar nunca más de 2 segundos a un solo objetivo. Vio a un robot en el aire, recién golpeado por un chico de pelo rojo puntiagudo y piel endurecida, Eijiro Kirishima. Tsubaki lo ignoró y, en cambio, apuntó a los puntos restantes del robot. Era más rápido, más eficiente y no perdió tiempo en combates prolongados. Sala de observación. Evaluación a mitad del examen, 6 minutos después del inicio del examen. Los profesores analizan a los mejores puntajes en todos los centros de batalla. Aizawa. El chico del centro de batalla B, Bakugo, es un prodigio evidente. Solo se centra en conseguir puntos y ha demostrado buenos instintos de batalla. Midnight. En el sector D, la adquisición de puntos de Tsubaki Todoroki es fenomenal. Usa su don con eficiencia. No desperdicia energía en congelamiento masivo. Se centra en puntos débiles térmicos y estructurales específicos. Ya ha conseguido 58 puntos de villano. Cementos. Su eficiencia es casi perfecta. Se lo toma menos como una pelea y más como un problema de ingeniería. Sus movimientos son precisos. La forma en que usa crestas de hielo localizadas para controlar el campo de batalla es magistral. Director Nezu. Entiende la tarea a la perfección. Se centra únicamente en los parámetros de la misión. Máximos puntos, mínimo tiempo. Puro cálculo, aunque bastante frío. All Might. Frunciendo el ceño profundamente hacia la pantalla de Tsubaki, MMM. La precisión es vital, por supuesto, pero se necesita más que eso para ser un héroe. Él tiene el talento, la pregunta es, ¿tiene el corazón? Tsubaki había acumulado una puntuación muy superior a 70, moviéndose a través de la estrecha cuadrícula de la ciudad con devastadores ataques quirúrgicos. A falta de 2 minutos, una gran sirena sonó, señalando la aparición del 0 puntos. Tsubaki ignoró al coloso. Su prioridad era estrictamente táctica. Había asegurado sus puntos y no arriesgaría su energía en un objetivo imposible de anotar. Entonces, Tsubaki lo oyó. Un grito áspero y aterrorizado que interrumpió el chirrido metálico del robot gigante. Ayuda. Estoy atascado. El sonido, genuino e impredecible, traspasó la máscara de indiferencia de Tsubaki. Su mente gritaba. Ignóralo. Concéntrate en los puntos. Pero su cuerpo lo traicionó. Vio a una examinada atrapada bajo un trozo de hormigón, justo a la sombra del punto cero. Tsubaki giró, dejando de lado la precaución y la disciplina. Liberó su don por primera vez en este examen con toda su fuerza. Un glaciar de hielo. Una enorme ola gélida surgió de su cuerpo, envolviendo instantáneamente la mitad inferior del imponente 0 puntos en una gigantesca formación multicapa de denso hielo blanco. Esto no era precisión. Era potencia bruta, el tipo de volumen destructivo que tanto se había esforzado por evitar. El metal de la máquina crujió, sometido a una tensión que superaba su límite molecular. El 0 puntos se quebró, se estremeció y se hizo añicos. El gran volumen del hielo destrozó su estructura al colapsar con un rugido catastrófico que resonó en todo el sector. Tsubaki se quedó de pie en medio del repentino silencio, y su cuerpo pagó el precio al instante. La emisión cruda y sin filtrar de su don le provocó una descarga de frío intenso y agonizante que le calaba los huesos. Su piel se volvió húmeda y todo su cuerpo empezó a temblar violentamente, con los dientes castañeteando sin control. El inevitable precio de su poder. Forzó sus músculos a la quietud, apretando la mandíbula contra el temblor. Se protegió las manos temblorosas tras la espalda, apartando la mirada de los pocos examinados que quedaban, quienes observaban con asombro el derrumbe del coloso. Solo vieron las consecuencias. El ataque más devastador de todo el examen. Vieron poder. Vieron a alguien destinado a ser un héroe. No vieron el costo. Salió disparado y utilizó los últimos 30 segundos para neutralizar a 2 robots más, asegurándose de que su total de puntos fuera indiscutible. Sala de observación de la UA. Sentencia definitiva. El reloj llega a 0. Los profesores repasan las puntuaciones finales y el último momento del sector V, cementos. Resumen final. Bakugo en el sector B lidera con 77 puntos de villano. Pero Tsubaki Todoroki en el sector V terminó con 79 puntos de villano. Obtuvo la mayor puntuación, seguido de cerca por Bakugo en segundo lugar, sin contar sus puntos de héroe. Aizawa. Espera. Mira el momento en que neutralizó el 0 puntos. Su estrategia de puntuación fue impecable, pero ese movimiento final fue un caos. Usó la fuerza bruta, sin refinar, un contraste total con su comportamiento anterior, lo que demuestra que no es algo que haga a menudo. Midnight.
Se arriesgó a no obtener puntos por un rescate instintivo. Rompió su propia disciplina para cometer un acto de heroísmo. Director Nezu. Una paradoja fascinante. Eligió el camino difícil en lugar del fácil y aún así demostró la mentalidad de un héroe. Y ese poder desplegando. Confirma que posee la potencia bruta para la destrucción máxima bajo presión. All Might. Sonriente, una puntuación sólida y el corazón de un campeón. Ha demostrado su valía sin la recomendación de un héroe poderoso en ciernes. Aizawa. Murmurando, una potencia que casi le provoca hipotermia. Disimuló bien el temblor de su cuerpo, pero aún así demuestra sus límites. Un punto, obtenido con precisión calculada y una potencia bruta inesperada. Sonó la campana final, poniendo fin al brutal examen. Tsubaki, rígido por el frío y el cansancio, caminó con paso rígido hacia la salida. Había conseguido su puntuación, pero había revelado una peligrosa verdad. Cuando el instinto se imponía, poseía el poder destructivo que siempre afirmaba no necesitar. Su guerra apenas había comenzado. Nota del autor. Un capítulo un poco más largo en comparación con los primeros dos. Sé que hubo algunos saltos en el tiempo, pero aquí es donde la historia se pone buena, así que confía en el proceso. Capítulo 4. Tsubaki se enfada. El aire frío del exterior de la preparatoria UA parecía insignificante comparado con el frío intenso y doloroso que ahora saturaba los huesos de Tsubaki. Caminaba con precisión rígida, con la ropa aún húmeda por los cristales de hielo sublimados. Su mente era un campo de batalla, repasando los últimos momentos del examen. 79 puntos de villano. Su parte analítica confirmó una actuación de primera. Debería ser suficiente. Lo hice bien, pero los criterios y la incertidumbre lo carcomía. Incluso si aprobaba, llegaba primero. Pero no era eso lo que realmente ocupaba sus pensamientos. Era la sensación. El abrumador y agonizante estallido de poder puro que había desatado, y la repugnante satisfacción que le siguió. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Ella habría estado bien, los profesores habrían detenido el robot. Había pasado 10 meses entrenando para la precisión, para golpes precisos que minimizaran el coste. Sin embargo, en el momento en que aquella chica gritó, sus pensamientos calculados se desvanecieron. Había actuado, no como el arma meticulosa que forjó, sino como el chico imprudente que una vez fue lo suficientemente ingenuo como para creer que importaba sin poder. La ironía era un sabor frío y amargo en su boca. Llegó a la puerta principal de la enorme y estéril residencia Todoroki. Usó mecánicamente la llave. El sonido de la cerradura resonó con fuerza en el silencio opresivo. Mantuvo su rutina, un ritmo pausado y tranquilo en medio del caos de su vida. Colocó sus zapatos cuidadosamente junto a la puerta, con una postura erguida. Se quitó la chaqueta y recorrió el largo y vacío pasillo hasta la sala de estar principal. Cada movimiento era lento, mesurado, un escudo contra el temblor profundo de su ser. Estaba pasando la entrada de la cocina cuando una voz suave lo detuvo. «Tsubaki. ¿Eres tú?» Era Fuyumi. Su hermana mayor, la única fuente de calidez y normalidad en esta casa helada. Era la única a quien se permitía reconocer. Tsubaki se detuvo y miró hacia la amplia y moderna cocina. Fuyumi estaba sentada a la mesa con Shoto. Estaban cenando, una comida más formal que familiar. «Hola, Fuyumi», respondió Tsubaki con voz monótona. «El examen. ¿Cómo te fue?», preguntó, con las manos apretadas sobre la mesa y los ojos abiertos de par en par por la ansiedad. Tsubaki entró en la sala, cogiendo un vaso de agua, de espaldas a ellos. «Estuvo bien. Saqué una buena nota». No dijo que había aprobado. No podía. «Bien», susurró ella, mientras sus hombros se hundían ligeramente con un alivio nervioso. Shoto, sentado frente a ella, guardaba silencio, con la mirada fija en su tazón. Su expresión era impasible, sin revelar nada. Tsubaki sirvió una pequeña porción de arroz y se sentó frente a ellos. El silencio que siguió no fue roto por ellos, sino por el pesado y familiar paso de pasos que entraban en la habitación. Endeavor llenó la puerta, su enorme silueta dominando el espacio. Se detuvo, con los brazos cruzados. Endeavor miró primero a Shoto. Su barba llameante proyectaba sombras titilantes en las paredes de la cocina. «Shoto, pronto irás al UA. Este es el comienzo de tu camino para superar a All Might. Debes poner fin a esta mezquina rebelión ahora y usar tus llamas si quieres ser el mejor». Shoto no levantó la vista. Su voz, familiar, distante y monótona, sonó. «Seré el número 1 con mi hielo. Nunca usaré tu llama». Fuyumi hizo una mueca y cerró los ojos brevemente. Tsubaki siguió comiendo, observando la tediosa discusión, con la mandíbula ligeramente apretada.
Ya había presenciado esta discusión demasiadas veces. Luego, el foco cambió. Los agudos ojos azules de Endeavor, el mismo tono que los de Tsubaki, de repente se centraron en su hijo mayor, como si realmente lo vieran por primera vez en meses. ¿Y tú?, se burló Endeavor, recorriendo con la mirada a Tsubaki. Decidiste elegir el examen normal como si fueras como los demás. Patético. Una pérdida de tiempo. Tsubaki dejó de masticar. Bajó la mano a su regazo, donde apretó el puño al instante y se le pusieron los nudillos blancos. Sus pensamientos ya no estaban en lo que había pasado en el examen. Estaba dispuesto a recomendarte, continuó Endeavor, sirviéndose una copa sin apartar la vista de Tsubaki. No como sucesor, sino como un accesorio útil. Tu hielo podría haber complementado bien a Shoto y le habría sido útil en el futuro. Habrías sido un compañero aceptable. La temperatura en la habitación bajó bruscamente. Fuyumi se estremeció, apretándose los brazos contra el pecho. Tsubaki sintió una rabia que no había sentido en mucho tiempo después de todo su entrenamiento para ser relegado al lado de Shoto. Miró a su padre con furia sin disimulo. Me fulminas con la mirada, muchacho, se burló Endeavor. No cambia nada. Eres débil. Eres un fracaso. De los dos, uno está destinado a alcanzar la grandeza, el otro a ser un personaje secundario, y tienes que aceptarlo. Tsubaki finalmente echó la silla hacia atrás. El áspero roce del metal contra las baldosas resonó en el repentino silencio. Se levantó lentamente, con la postura rígida, la mirada fija en los ojos ardientes de su padre. No alzó la voz, pero el frío que emanaba era palpable. No soy débil, respondió Tsubaki, con una intensidad silenciosa que vibraba con furia contenida. Y demostraré que no soy la misma niña ingenua que dejaste pasar. Dio un paso lento hacia su padre. Nunca sería el compañero de Shoto. Y no tengo intención de ser como tú. Después de todo, Tsubaki se inclinó y su voz se redujo a un susurro áspero mezclado con absoluto desprecio. Estás acostumbrado a ser el segundo violín, estoy equivocado. Número 2. Las llamas de Endeavor rugieron al instante, elevándose por encima de su cabeza. Sus ojos estaban abiertos con una furia pura e incandescente, una emoción que Tsubaki nunca antes había provocado con éxito. Shoto, que había estado escuchando pasivamente, se estremeció visiblemente y se incorporó de golpe en su silla, con sus palillos cayendo al suelo. Se quedó mirando, completamente atónito. Fuyumi saltó de su silla y se interpuso entre su padre y su hermano, dándole la espalda a Tsubaki. No quería que se desatara una pelea. Basta. Los dos. Por favor. Se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblaba con profundos sollozos. La mano de Endeavor, ardiente, atacó, pero fue detenida por el hombro delgado de Fuyumi. Detuvo el golpe, perdiendo el impulso. Tsubaki permaneció inmóvil, con sus ojos azules gélidos, observando por encima del cuerpo tembloroso de Fuyumi el rostro de su padre. Había ganado el intercambio. Tsubaki se apartó de la escena destrozada, ignorando la rabia contenida, pero palpable, de su padre y la silenciosa angustia de Fuyumi. Salió de la cocina, pasando junto a Shoto, quien finalmente hizo ademán de levantarse, con una expresión silenciosa, curiosa y quizás preocupada en el rostro. Tsubaki lo ignoró. Se retiró a su habitación y cerró la puerta. Se dejó caer en la cama, con los músculos temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina se había ido. Se miró las manos, que ahora estaban ligeramente azules por el intenso frío interiorizado. Perdí el control. El frío exterior se hizo añicos, revelando el odio ardiente que se ocultaba debajo. La humillación, los años de abandono, la comparación constante. Todo se reducía a una simple verdad. Tenía que hacerse fuerte. No solo lo suficiente para, con suerte, aprobar la UA, sino lo suficientemente fuerte para eclipsar a toda la familia. Para destruir el legado de Endeavor y superar al gemelo destinado a la grandeza. Todos lo verán. Todos lamentarán lo que desecharon, lo que crearon. Su ambición se intensificó, disipando la debilidad persistente del don sobreutilizado. Haría lo que fuera necesario. Sería el héroe número 1, y todos se verían obligados a observar. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.